Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz y hoy vamos a abordar el tema de la máscara. ¿Sabías que todos tenemos una máscara? Y para comprender más en qué consiste esto, les voy a compartir una presentación de PowerPoint, ¿no? Y vamos a hablar de qué es la máscara y cómo se crea esta máscara psicológica. Bueno, ¿qué? Bueno, la máscara es un mecanismo de adaptación psicológica. Es creada por nuestra mente subconsciente y se crea para poder sobrevivir ante una circunstancia de la vida. Generalmente se desarrolla como una respuesta a un evento traumático, ante la presión de nuestra familia, de la sociedad, ante el bullying, el abuso y ante el miedo. ¿Ok? Y todos llegamos a desarrollar ese mecanismo de crear una máscara social para poder ser aceptados por los demás. Bueno, cuando estamos pasando por momentos muy estresantes, estos mecanismos de defensa se echan a andar en nuestra psique, en nuestra psicología. La máscara aparece en la primera infancia. Entonces, como de niños no tenemos la suficiente capacidad para asimilar de repente el estrés, de repente la presión, echamos a andar esta especie de adaptación psicológica para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, cuando una persona empieza a crear su máscara, esto, como les dije, aparece desde una edad muy temprana. ¿Y qué pasa ante un evento muy estresante? Pasa que la conciencia se divide como un río que tiene varios flujos. La conciencia eh, se hace, tiene muchos cauces, ¿ok? Entonces, eh, cuando no estamos conscientes y estamos enfrentando un evento de shock o de estrés o un evento eh, impactante, traumático, la conciencia se bifurca, se divide en varios causas, ¿ok? Entonces, mientras más fuerte sea esa división, más vamos a tener problemas de personalidad, ¿ok? Porque aprendemos a estar separados de nuestro cuerpo para poder enfrentar lo que está enfrente de nosotros, ¿ok? Bueno, y también cuando nuestra conciencia se divide, recibimos la influencia de la colectividad. No solamente al estar pasando por un evento traumático nos dividimos o nos fragmentamos y empezamos a crear un personaje ficticio, un personaje alternativo que no tiene que ver nada con nuestra esencia más profunda. Y por otro lado, la conciencia colectiva también afecta nuestra personalidad. Eh, las muñecas estas de Matrushka, las quise poner aquí como un ejemplo, para hacer alusión a que nosotros en nuestro ADN cargamos con las heridas ancestrales. O sea, una parte de nuestra genética tiene información de nuestra, no solamente de nuestra mamá, nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela y así, diferentes tipos
de ancestras en muchos grados y cargamos esa información, o sea, nuestra personalidad la conforman muchos aspectos y eh, la esculpa en muchos aspectos. Nuestra totalidad tiene que ver con muchas fuentes, ¿ok? Y por otro lado, no solamente está la influencia de las memorias ancestrales, sino también tenemos una influencia del egregor. ¿Qué es el egregor? ¿Qué es este cerebro que está aquí? El egregor es la conciencia colectiva de cuando, por ejemplo, estamos en un estadio y vamos a ver un partido de fútbol, nos difuminamos, nuestra conciencia se esparce y nos volvemos una sola mente colectiva. Entonces, mientras más ausentes estemos de nosotros mismos, mientras menos conciencia tengamos de nosotros, más nos vamos a fusionar con la colectividad. Por eso dicen que los lugares más peligrosos son los estadios y los lugares a donde se acude a ver conciertos, porque la gente deja de pensar por sí misma y se fusiona con una mente grupal. Y esa mente grupal no necesariamente va a actuar en favor de todas las personas. O sea, si la mayoría de las personas en un estadio empiezan a, por decir, están mirando un partido de fútbol y la mayoría de las personas están en desacuerdo con lo que el árbitro hizo y empiezan a tener como esos sentimientos de rabia por alguna injusticia que creen que se cometió, eso va a contagiar a la colectividad. ¿Ok? Entonces, la conciencia es muy susceptible porque la influencian muchos factores. ¿Ok? Pero bueno, vamos a regresar a lo que es la máscara. Bueno, um, el cerebro tiene diferentes mecanismos de defensa que se echan a andar como respuesta a eventos traumáticos. Y hoy les voy a hablar de las 5 respuestas traumáticas más comunes que aparecen y que hacen que la gente empiece a desarrollar un tipo de máscara en particular. ¿Ok? Bueno, cuando estamos enfrentando un, un shock emocional, eh, podemos tener diferentes respuestas. ¿Ok? Una de las respuestas puede ser la respuesta de huida, de tratar de escapar del peligro o de la posible amenaza que estamos percibiendo. Otra de las respuestas es congelarse. Y cuando se echa a andar este mecanismo es porque eh, sentimos que no nos podemos defender, no nos podemos mover y no podemos actuar en contra de la amenaza. En la naturaleza, algunos animales tienen esta respuesta cuando están a punto de ser atacados por otro animal. Lo que hacen es fingir que están muertos y no lo hacen como, o sea, es un mecanismo automático. Y esto es lo que pasa también en las personas. Este tipo de respuesta se detona cuando está enfrentando algo que no puede manejar. ¿Ok? Bueno, otro tipo de respuesta ante el trauma es el síndrome de la persona complaciente. Este síndrome aparece eh, también como respuesta ante la presión psicológica en la que la persona desarrolla el mecanismo de agradador eterno. Siempre trata de quedar bien con los demás para evitar el conflicto. Es el síndrome de la persona que agrada demasiado. Y ya ahorita más adelante les voy a hablar con más detalle de cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, después viene la respuesta de colapso, que tiene también que ver un poquito con la respuesta de estar congelado y
Esto aparece cuando las personas no pueden más y se abruman por las circunstancias que están atravesando y no pueden responder. O sea, el cuerpo se, el cuerpo deja de tener energía. A veces cuando las personas están muy deprimidas, duermen y duermen por muchos días porque no saben cómo hacer para enfrentar una crisis. ¿Ok? Bueno, esta otra respuesta, la respuesta de pelea, es también una respuesta muy automática que se echa a andar y que lo primero que hace la persona es tratar de defenderse ante un posible ataque y esto es algo automático, no es algo que se piensa, sino es algo que se activa inmediatamente después de la amenaza de que está a punto la persona eh, de recibir un ataque. Y no necesariamente tiene que ver con un ataque físico, sino también puede ser un ataque emocional. ¿Ok? Bueno, ah, bueno, y aquí las diferentes heridas de la infancia también van a dar forma a las diferentes máscaras. Por ejemplo, si una persona vivió la herida del abandono, va a ser muy dependiente, va a necesitar mucha aprobación de los demás, le va a costar mucho trabajo confiar en sí misma por esta herida de abandono. Todo esto lo va a hacer para evitar que la deje sola, ¿ok? ¿Ok? Bueno, eh, cuando una persona desarrolla la máscara del fugitivo, es porque tiene una herida del rechazo. Cuando el niño o la niña reciben un rechazo muy intenso, le cuesta mucho trabajo establecer relaciones profundas, le cuesta trabajo la intimidad emocional y rechaza antes de que lo rechacen, ¿ok? Porque es muy fuerte el dolor sentirse rechazado por las primeras figuras de cuidado, ¿ok? Después, la máscara de la víctima tiene que ver con una herida de la humillación y se desarrolla una tendencia al masoquismo. Y estas personas frecuentemente permiten mucho maltrato, también les cuesta mucho trabajo poner límites y hacen lo que sea también por no perder el vínculo. Y también no están en contacto con sus sentimientos, están más enfocados en complacer a la persona que los humilla, que los maltrata, porque están tratando de preservar el vínculo, ¿ok? Bueno, después viene la máscara de control, el controlador. Esta máscara aparece muy seguido en personas que han vivido en hogares donde ha habido alcoholismo, porque en un hogar alcohólico hay una falta de control y hay una falta de control de los impulsos, no existen los límites y entonces la persona eventualmente desarrolla esa necesidad de controlar todo lo que está pasando a su alrededor porque eh, pues se persiguió traicionada por las figuras importantes de las primeras figuras de su vida, ¿ok? Mamá o papá, sus cuidadores principales. Bueno, después la máscara del perfeccionista o del que consigue muchos logros. Esto también se desarrolla como un mecanismo de defensa porque la persona en el fondo no se siente eh, valiosa. Siempre tiene que estar obteniendo un logro tras otro porque no fue vista, porque no fue recibida con amor, también porque hubo rechazo y porque fue tratada con injusticia. Entonces, tiene la necesidad de alcanzar muchos logros para poder ser vista y para poder ser reconocida. ¿Eh? Y vamos a hablar un poquito más particular acerca de cada una de las máscaras. Entonces, el escapista
es especialista en no tener un vínculo profundo. Son personas que pasan mucho tiempo en el trabajo, personas que les cuesta trabajo desengancharse de su mente, muy ansiosas, que son de repente obsesivas con el orden, con la limpieza, conseguir horarios fijos, conseguir una estructura determinada. De repente pueden tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, les cuesta trabajo quedarse quietos, se exigen mucho a sí mismos, eh, les cuesta mucho contacto afectivo y la mente de estos individuos es muy exigente, ¿ok? Y les cuesta mucho trabajo estar solos. Son aspectos muy generales, ¿eh? Estoy abordando como aspectos muy generales de cada una de las máscaras, pero es nada más para que tengan una comprensión un poquito más amplia de lo que es la máscara. Bueno, la máscara del enojón, o las personas que les dicen que tienen mecha corta, o sea, que ante la menor provocación pueden tener una rabieta emocional, ¿ok? Bueno, son personas explosivas, controladoras, generalmente se enfocan en escoger a alguien para descargar su hostilidad, es el clásico bully que hace bromas de los demás, que hace comentarios inapropiados de los demás, eh, y que tiene diversión a expensas de los demás, ¿ok? No controla sus impulsos, se irrita fácilmente, es criticón, es intolerante, azota puertas, eh, y también como al estar haciendo daño a los demás, de alguna manera se está haciendo daño a sí mismo, porque como estamos interconectados, el otro no está separado de nosotros. O sea, aparentemente yo estoy aquí y ustedes están allá, pero de alguna manera estamos conectados. Entonces, al dañar a otros, se está dañando a sí mismo. ¿Ok? Bueno, y bueno, este perfil también lo comparten los hombres y las mujeres autistas. Bueno, la máscara del que se congela. Tiene dificultad para tomar decisiones, se siente estancado, se aísla, se siente entumecido, se apaga emocionalmente, se siente cansado, indeciso y tiende a dormir mucho. Bueno, estos mecanismos que creó la mente subconsciente para poder sobrevivir en la infancia, cuando somos adolescentes y adultos, todo lo que está guardado, todo lo que reprimimos de nuestra personalidad, todos esos aspectos que no pueden ser aceptados por la familia, por la sociedad, todos esos aspectos se vuelven como una bomba de tiempo. Están latentes. Y en otro video les voy a hablar acerca de lo que es la sombra. La sombra, para abordarlo de una manera más general aquí en este video, son todos los aspectos de nosotros mismos que negamos, rechazamos, no asumimos y que son como una bomba de tiempo que están allí latentes, que quieren salir, que quieren ser aceptados, pero como sacarlos implicaría el rechazo de nuestros seres queridos, entonces los mantenemos ocultos. Y es como tener una lucha en nuestro interior de aspectos que quieren salir, que quieren ser reconocidos, y la necesidad de ser vistos y aceptados por los demás. Entonces, esta lucha interna hace que de repente una persona se pueda colapsar, porque dentro de ella están peleando dos fuerzas que quieren ser vistas y que quieren ser reconocidas. ¿Ok? Bueno, sigamos hablando de lo que es la máscara y en otro video les hablaré acerca de lo que es la sombra. Bueno, vayamos a explicar un poquito acerca de el complaciente, y este tiene mucho que ver con el síndrome del niño bueno.
Son personas muy complacientes, que no tienen límites, les cuesta trabajo decir que no, quieren ser felices a los demás sin detenerse a pensar, no les gusta el conflicto y la manera de evitar el conflicto es adaptarse a lo que los demás esperan de ella o de él y se diluye en las necesidades de los demás para ser aceptado. Se cansa de dar, porque eventualmente como los demás lo ven como que siempre está disponible, está dando y dando y dando hasta que se cansa. ¿Eh? Y bueno, también tienen una herida muy profunda de rechazo. Bueno, eh, hay una historia muy famosa en Hollywood de de este personaje famoso. Si no mal recuerdo, su nombre es Mark Jenner. No, es que me acuerdo de su cara y de su historia, pero creo que sí, ese es su nombre. Nada más me acuerdo de la historia y me llamó la atención para ponerlo aquí en esa presentación. Bueno, Jenner tiene algo que se llama disforia de género. Él, cuando era joven, quería ser muy masculino, quería tener muchos logros, se convirtió en un atleta olímpico, ganó muchas medallas y él quería parecer un hombre muy masculino, porque dentro de él había una lucha interior, porque no podía aceptar su identidad de género, él se identificaba como una mujer por dentro, pero como tenía esta pelea dentro de sí y esta necesidad de ser aceptado por los demás, pues bueno, se convirtió en un atleta consumado, tuvo muchas medallas, se casó, tuvo hijos, o sea, lo que hizo fue adaptarse a lo que esperaba la sociedad de él, de convertirse en un hombre, eh, pues, con muchos logros, un hombre que quería proyectar masculinidad, pero en el fondo, en realidad él se sentía como una mujer y eventualmente, ya en su edad más madura, creo que después de los 50 y tantos años o 60, no me acuerdo, empezó a aceptar lo que estaba pasando dentro de él y después hizo una transformación y después se hizo operaciones para convertirse en lo que él siempre había querido ser. ¿Okay? Se convirtió en una persona que siempre él se sentía identificado con ser mujer. Entonces, siguiendo ese sueño, siendo fiel a lo que él sentía que era su verdadera identidad, se convirtió en una mujer. Bueno, este es un ejemplo de una persona muy famosa. Se apellida Jenner. Y antes de ponerle fin a esta presentación, también quiero hacer alusión eh, a los hombres gay en el closet. Hace mucho tiempo estuve trabajando con la comunidad LGTB y me tocaba atender a latinos en Estados Unidos que estaban infectados de SIDA y que eventualmente pues su familia se había enterado que estaban infectados de SIDA. Bueno, mi trabajo era estar en una terapia de grupo con ellos y con la familia, y muchos de estos hombres tenían una doble vida. O sea, eran hombres gay en el closet que no aceptaban su verdadera orientación sexual y que igual que Jenner, lo que hacían era seguir las normas de la sociedad de cómo debería verse un varón. O sea, ah, habían seguido como el protocolo que se requiere para que la sociedad lo considere un varón, que en su edad adulta se habían casado, habían tenido hijos, habían mostrado a la sociedad que eran hombres, pero en el fondo sentían que eso no iba con lo que estaba pasando en su interior y de repente tenían una doble vida, o sea, tenían esta familia, esta esposa, estos hijos y por otro lado tenían una vida sexual
con otros hombres. Entonces, esto es lo que pasa cuando se desarrollan estas máscaras psicológicas, cuando ah, creamos estas identidades falsas para poder ser aceptados por la sociedad, pero por otro lado empezamos a actuar cosas que no tienen nada que ver con esta máscara, que tienen que ver con la identidad más profunda, ¿ok? De lo que está pasando en nuestra psicología. Bueno, en fin, esto es lo que les quise compartir el día de hoy, hablando del tema de las máscaras, y pues espero que les haya sido de utilidad. Para una sesión de chamanismo y psicología les voy a dejar mis datos en la parte de abajo de la descripción del video, y pues denle clic a la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. Espero que les sea de utilidad el que acabo de compartir. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.